Y hoy Dios nos ha dado en esta iglesia 16 nuevos hermanos más, hombres y mujeres que hoy aceptaron a Jesucristo en una de las clases. Yo creo que eso es para que nosotros desde nuestro lugar le digamos a Dios amén y gracias, porque tú sigues confiando en esta iglesia. Sabe, cada vez que Dios nos da nuevos creyentes en una iglesia, eso significa que es Dios quien ha decidido tener confianza sobre este pueblo suyo para poder de esa forma traernos nueva gente, porque la palabra dice que es Dios quien añade a los que habrán de ser salvos. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que hoy han aceptado a Jesucristo y que nos prepare para que como familia suya ahora nosotros podamos instruirles y guiarles en el camino de la fe. Oremos. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das para estar hoy aquí reunidos. Bendecimos, nuestro Dios, el nombre tuyo. Gracias por la vida de cada uno de tus hijas e hijos que hoy han llegado a Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy eres tú quien les ha recibido como parte de esta familia. Gracias por traerlos aquí. Ahora, Padre nuestro, queremos pedir de tu dirección para poder acercarnos a ti y descubrir cuáles son los propósitos que tú tienes para nuestra propia vida. Gracias, Señor, porque creemos que es a través de tu palabra que nosotros vamos a escuchar la voz tuya. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios. ¿Cuántos de los que hoy están aquí son padres? ¿Quieren levantar su mano? ¿Cuándo acaba el ministerio de ser padres? Nunca. Qué bueno, porque me han dado la mejor respuesta. El ministerio de ser padres nunca acaba. Así es que hoy, al estar tocando el tema precisamente de instruir a los hijos, y el texto de hoy dice: educa a tu hijo desde niño y aún cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Déjame decirle algo entonces. No importa si tu hijo tiene 50 años, sigues siendo padre suyo, sigues siendo su madre y sigues teniendo todavía la responsabilidad de educarlos. Tal vez ya no viva en casa, tal vez ya sea autosuficiente, probablemente ahora él incluso puede ser que ya sea abuelo. Sin embargo, la responsabilidad de ser padre, así como ustedes me lo acaban de decir, la responsabilidad del ministerio de ser padres no ha acabado. Pero, ¿y qué de aquellos que de pronto estamos aquí y dices: oye, pero es que yo no soy papá? Dios no me ha dado esa oportunidad. Eso no quiere decir que no seas padre o madre, ¿sabe? Por una razón. Porque la verdad es que el texto mismo que hoy vamos a abordar no necesariamente significa que tengas que tener hijos biológicos, sino que el texto dice: educa al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará. Ahora, nuestra lectura generalmente tiene que ver con niños. A veces parece que nuestra lectura simplemente hacemos eso y dices: bueno, estamos hablando de niños, pero la verdad es que no es así. El texto no necesariamente habla de niños. De hecho, el texto hebreo realmente no habla acerca de niños, sino habla de aquellos que son pequeños, que son más sencillos, etc. Ahora, eso nos lleva a una dinámica distinta, porque entonces deben de quedar incluidos dentro de esto no solamente los niños, los jóvenes, sino incluso todas las personas que de una o de otra manera yo tengo la oportunidad de compartirles con otros. Hace un momento inicié precisamente diciendo que Dios nos ha bendecido y Dios ha traído a luz a 16 nuevos creyentes en Jesucristo el día de hoy. Eso quiere decir que Dios le puso ahí un padre espiritual para esos 16 nuevas personas. Pero no solamente les proveyó un nuevo padre espiritual, sino que también ha provisto toda una familia de hermanas y hermanos mayores
¿sí? Por cuanto ellos acaban de nacer a Cristo el día de hoy, pero todos los que hoy estamos aquí formamos parte de esa familia en la fe en la cual Dios les ha colocado, y esa es parte también entonces de el ministerio que Dios nos ha dado, para que como hijos y hermanos mayores de ellos, nosotros ahora compartamos del Evangelio para sus propias vidas. Entonces, quiero empezar con un texto con el cual los padres en el Antiguo Testamento empezaban a instruir a los niños. Léalo conmigo. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa, en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas en tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en los portones de tu ciudad. ¿Sabe? Esa es una palabra con la cual los padres en el Antiguo Testamento, y no solamente en el Antiguo Testamento, por cuanto todos los judíos que son creyentes, que practican su fe, todos los días hoy deberían de estar repitiendo estas palabras. Y esas palabras no solamente son para los judíos, también son para los cristianos. Por eso es que nosotros las estamos leyendo hoy en día. Entonces la primera frase: escucha, oh Israel. Pueblo de Dios, escucha. Todos los días, a cada momento, tú tienes que tomar tiempo para instruir a los hijos, a los más pequeños que Dios te ha dado. Todos los días, en todo momento. Ahora, ese es el texto base. Este texto base tiene, por supuesto, dos elementos que son muy, muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con la práctica. Son los padres los que se hacen cargo de la educación. Los van involucrando día con día, ¿sabe? Antes de que empezara la educación formal de un niño judío, antes de eso, en casa es donde empieza toda la educación. Allí en casa, ahí en cortito, cuando estás solamente tú con tu hijo, con tu hija, ahí es donde está la educación. La práctica coloca particularmente al padre, así es que ojo para los varones que están aquí, como padres, nosotros como varones somos los responsables de la educación de nuestros hijos. Yo sé que normalmente es la señora la que lleva a los niños a la escuela y probablemente es la que está a cargo de las tareas escolares y todo ello. Eso yo lo sé en la práctica. Pero más que la práctica, a mí me interesa qué enseña la Biblia acerca de esto. Y esa responsabilidad nos la dio a los que somos padres. Hace un rato ustedes me dijeron, el ministerio de ser padres no termina hasta que yo me muera. Pero ¿sabe? Si eso es cierto, yo sigo siendo responsable de la educación de mis hijos. Y el texto de Deuteronomio capítulo 6 habla no solamente de mis hijos, sino aún de los hijos de mis hijos. ¿Se da cuenta? Mis nietos y hasta bisnietos, y hasta donde Dios me dé fuerza para ello. Yo soy el responsable acerca de esta instrucción para con ellos. Padre e hijo, día a día relacionándose, donde día a día están tratando todos los días y a cada momento para poder enseñar a la siguiente generación, porque si eso es importante, lo que tiene que ver con la práctica, los contenidos todavía lo son más, porque los contenidos son los que empiezan a poner las bases justamente para todo lo que va a haber adelante. ¿Sabe? Aquí en el entorno bíblico, durante la década de los 60, y probablemente varios de los adultos que estamos aquí fuimos participantes de esa educación. En algún momento en los 60 nos dijeron, ¿sabes? Deja que tus hijos decidan por cuenta propia.
que ellos tomen su decisión. Y eso dio al traste con muchas generaciones. Hay una ruptura generacional impresionante entre los que fueron educados de una forma donde los padres hacían su trabajo, donde se hacían responsables de la educación, de la formación de sus hijos. No solamente estoy hablando de la formación religiosa, sino tomando la parte de la espiritualidad como el elemento fundamental. De ahí se forman valores. ¿Por qué está nuestra sociedad tan descompuesta en este momento? La respuesta es sencilla. Dejamos de cumplir con nuestra tarea hace 10, 20 años atrás. Y si nuestros hijos hoy no están caminando en la fe, es porque yo dejé de hacer mi tarea hace 20 años. Y aun cuando yo le enseñé el Evangelio y cuando yo lo llevaba de niño a la iglesia, al templo, aún así yo debo de continuar todavía y todos los días seguir proveyendo para mis hijos y ahora para mis nietos algo de la palabra de Dios. ¿Sabe? Muchos de ustedes saben que acostumbro enviar un mensajito todos los días por teléfono. Lo he dicho muchas veces. Pero ¿sabe? Yo empecé a hacerlo por una necesidad. Tenía la necesidad de seguir llevando palabra de Dios a mis hijos. Por eso es que empecé a escribir hace años esos mensajes de texto. Y todos los días me levanto, al despertar hago una oración, voy al texto, leo, oro y escribo. El primer grupo que lo recibe, si usted revisara mi teléfono, dice familia. Son mi esposa, mis hijos y mis nueras las primeras que reciben ese mensaje de texto. Porque esa es la primera iglesia a la que yo tengo que atender. Después lo va a recibir otro grupo que dice Jesús de Nazaret. Y después lo van a recibir otros grupos más. Pero ¿sabe? Es mi trabajo proveer de la palabra de Dios y proveer experiencias de carácter espiritual. Es mi responsabilidad proveerlas para mis hijos en primera instancia. No importa si son grandes, no importa si ellos ahora dan clases de escuela dominical, tengo esa bendición. Ellos están dando clases, ellos están participando en los templos donde se congregan, pero mi responsabilidad no la puedo eludir. Yo soy el primero que tiene que empezar a cumplir con esa parte y es un privilegio realmente el poderlo hacer. Los contenidos que están ahí implican cosas muy, muy concretas en el libro del Deuteronomio. Primero, la noción de un solo Dios. No hay otro Dios. No hay otra deidad a la cual la gente pueda relacionarse. La única forma de relacionarnos es justamente con un solo Dios. Pero después, como punto 2, es justamente amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero el texto coloca justamente la motivación primaria. No sé qué le hayan contado a usted cuando vino a la fe y de pronto dijeron, se trata de compromisos, de obligaciones. Olvídese de ese asunto. La Biblia no enseña que debes de estar obligado. La Biblia enseña algo importante. Te relacionas con Dios a partir del amor. Sirves por amor a Dios, por amor a mi prójimo. A lo largo de la Escritura vas a encontrar una y otra vez que la dinámica por la cual nosotros nos relacionamos para con Dios y para con mi prójimo es justamente a través del amor. Dijo en las palabras de Jesús, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra que une ambos conceptos es justamente el amor.
Entonces, la manera de cómo yo me relaciono para con Dios es justamente a través del amor. El amor es la motivación más importante que yo puedo tener y es la manera de cómo me estoy relacionando para con todos los demás. Pero también hablamos de una instrucción general, una instrucción integral, donde la respuesta en adoración que se da a Dios es primero en base a sus propias perfecciones. Es porque Dios es el Altísimo, el Todopoderoso, porque yo entiendo con qué Dios estoy tratando. ¿Sabes? Cuando entendemos con qué Dios estamos tratando, entonces nuestra respuesta tiene que ser con todo lo que eres. Menos que eso sería faltarle al respeto a Dios. En el sistema sacrificial del Antiguo Testamento decían ovejas perfectas, sin mancha. ¿Sabes? Cuando hablamos de honrar a Dios, la Biblia va a ser insistente en eso, con lo mejor de tus bienes, con lo mejor de tu tiempo. He escuchado personas que dicen, ahora que me jubile, ¿qué le quieres entregar a Dios? Cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya tus capacidades ya no son las mismas, dale tu vida completa. Una historia de niños decía, acaban de convertirse al evangelio 2 personas y media. ¿Cómo 2 personas y media? ¿Sí? 2 niños y un adulto. Son 2 personas y media. Porque las de los niños son 2 vidas que están iniciando y que desde ahí estarán buscando relacionarse y honrar a Dios. Pero si llegué a Jesucristo a mis 51 años, la verdad es que ya nada más me queda media vida y trataré de usarla de la mejor manera para Dios. Pero la verdad es que ya la mitad de mi vida, si puedo decirlo así, la malgasté en otras cosas. Entonces, ¿sabe? Cuando se trata de honrar a Dios, debe de hacerse con todo lo que Dios te ha dado, con todas las capacidades, con todos los recursos. Honrar a Dios es dedicarle a Él de forma integral todo lo que tenemos. Por eso es que necesariamente implica entonces una entrega total. Esos son los contenidos básicos de la oración del Shema, la Shema, como se llama la oración a la que he referido en Deuteronomio capítulo 6. Esos son los contenidos básicos. Tengo un solo Dios. A ese Dios le estoy buscando honrar con todo mi amor y buscar que la instrucción se cumpla en todas las áreas de mi vida, sea que voy caminando o cuando voy en la casa o en mi trabajo o en la ciudad. ¿Sabe? Porque al final de cuentas, cuando empiezo a poner en la puerta de mi casa que soy creyente en Jesucristo, cuando pongo una etiqueta en la parte de atrás de mi auto, yo debo de honrar eso que yo he puesto ahí. Si yo he puesto un signo de que soy creyente en Jesucristo, yo debo de honrarlo. Y mis vecinos, mis amigos, la gente que me rodea debe de darse cuenta, aún sin mis palabras, debe de darse cuenta que soy un creyente en Cristo Jesús. Y si ellos no pueden distinguirlo sin mis palabras, entonces tendré que hablar y decirlo, pero al final de cuentas tendrá que ser todo ese testimonio que está atrás el que muestre que efectivamente soy un creyente en Jesucristo. Ahora, el papel de los padres efectivamente no acaba, simplemente va cambiando poco a poco. La práctica genuina de los padres es entonces el primer precedente para la instrucción de los hijos. Ese es simplemente el primer precedente. Si vas a educar hijos en la fe, el primer paso que tienes que dar es tú mismo estar en la fe. No hay otra forma. No hay otra forma, no hay iglesia, no hay escuelas para eso.
¿Sabe? Ahí es donde simplemente somos nosotros. Entonces nuestro papel va a ir cambiando en relación al desarrollo de nuestros propios hijos, pero en ese desarrollo, al final de cuentas, simplemente asumimos diferentes papeles. En nuestra primera fase, somos nosotros simplemente eso, entrenadores. Estamos entrenando a los hijos. ¿Sabe? Cuando un padre judío se sentaba con su niño y empezaba a orar con él la oración del Deuteronomio 6, entonces él estaba entrenándolo. Tal vez, si todavía tienes niños pequeños en casa, tienes que tomarlos y orar con él y enseñarle a orar, y que aprenda a dar gracias incluso por los alimentos, y que aprenda a compartir. Todo eso se aprende desde niños. Son valores que día a día se van formando, porque nuestro papel es entrenar a esos niños para que cada uno de esos niños en su momento, cada uno de ellos responda al llamado que Dios haga a sus propias vidas. No los vamos a atender nosotros. Cuando hablo de entrenador, usted sabe lo que hace un entrenador de fútbol, ¿verdad? Le da las instrucciones, le da la estrategia, y al final de cuentas se queda a un lado de la cancha, está ahí a un ladito, y desde ahí les anima, les instruye y todo lo demás, pero no va a meterse a jugar el fútbol por ellos. Estamos instruyendo hijos, estamos instruyendo a la gente joven, pero no vamos a hacerlo por ellos. Les instruimos solamente. Y nuestro papel es instruirles para que ellos lo puedan hacer. Después, más adelante, el papel va a cambiar. Esos niños, esos jóvenes empiezan a tomar posiciones distintas, empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, y en medio de su desarrollo, ahora también nuestro papel cambia. Y entonces simplemente nos convertimos en mentores. Pero un mentor tiene algunas características importantes. Primero, tiene una experiencia que él ha vivido. No vas a mentorear a nadie a menos de que tú lo hayas vivido. Déjeme usar algunas expresiones de carácter de la fe. ¿Vas a enseñar a orar a alguien cuando tú tienes una vida de oración? No vas a enseñar a nadie simplemente porque le regalaste un libro. Tu ejemplo, tu manera de vivirlo, va a denotar que tú estás viviendo en oración. Cuando tú confías, puedes enseñarle a otro a que también confíe en Dios. Si tú eres incongruente en tu fe, las otras personas también aprenden exactamente lo mismo. Déjeme usar un ejemplo muy común. Todos tenemos familiares que de pronto vienen y nos visitan. Son familiares por los que hemos orado, a los que queremos, a los que apreciamos, y que queremos que ellos sean creyentes en Jesucristo. De pronto llegan a mi casa para pasar un fin de semana, y entonces yo tengo que establecer cuáles son las prioridades: atenderlos a ellos o venir al templo. ¿Cuál es su decisión? Le voy a decir cuál es la decisión correcta. Si quieres que ellos tomen en serio la fe, vas a venir al templo y los vas a invitar a venir. Tal vez no quieran venir, pero aquí se trata de cuántas convicciones tú tienes. Si tu convicción no es lo suficientemente firme, tu opción va a ser quedarte en casa a preparar alimentos para ellos.
si tu convicción es firme, vas a venir con tus invitados, con tus amigos, porque ellos saben además que eres un hombre o eres una mujer que los domingos acostumbra estar buscando la comunión con Dios por una razón. Le estás mostrando de una manera práctica quién tiene prioridad. Quiero mucho a mis hijos, pero quiero más a Dios. ¿En dónde está mi amor realmente? Yo establezco entonces prioridades. Si mi prioridad no es Dios, también mis hijos, también mis familiares aprenden que ellos no son la prioridad. ¿Sabe? Todo esto ocurre en el papel de mentoría. No puedes enseñar, no puedes explicar a menos de que lo estés viviendo. Los mentores lo que hacen es explicar, vivir e instruir a partir de lo que ellos mismos están viviendo. Algún día, cuando estamos haciendo bien nuestro trabajo, nuestros jóvenes, nuestros niños, esos hijos que ahora tal vez sean adultos, tal vez, y por la gracia de Dios ahora ya están desarrollándose y están ministrando incluso en otros lugares. Porque el objetivo de la administración no concluye cuando yo terminé de dar 2 clases. ¿Sabe? Podemos decir que tenemos discípulos de Jesucristo cuando las otras personas ahora están alcanzando a otros para Cristo Jesús. Entonces podemos decir que tenemos discípulos de Jesucristo. Mientras las otras personas no se están todavía reproduciendo, entonces todavía no son discípulos de Cristo. Son creyentes en Él, eso es cierto. ¿Y han sido salvos? Sí, también, pero aún no son discípulos. Y las Escrituras lo que dicen son: ve y haz discípulos. Y cuando hablamos de hacer discípulos, entonces es fomentar el carácter creyente en cada uno de ellos. ¿Y por qué estoy hablando de discípulos si estaba hablando de instrucción a los niños? Porque efectivamente ese es el mismo papel. Cuando Dios me dio 2 hijos, no me los dio para que les dé una buena escuela solamente, sino para que ellos fuesen discípulos de Jesucristo. Para eso me los dio. Para que la vida de ellos sirva para la gloria de Dios. Entonces, en mi papel como consejero, yo voy a seguir desarrollándome y seguiré instruyendo y proveyendo elementos para que ellos puedan seguirse desarrollando. Déjeme usar un par de textos que usa el apóstol Juan en sus epístolas 2ª y 3ª. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 4. Y en la tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, no se trataba de haber dado una clase. Podemos decir que estamos desarrollando nuestro trabajo bien cuando nuestros hijos, nuestros discípulos, 10 años después, 50 años después, permanecen también en la fe. ¿Se acuerda cómo empezó ese texto? Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Si solamente lo enseñé y se separó, hay algo del proceso que no caminó bien y que probablemente no pude discipularle adecuadamente. Se trata de un discipulado a lo largo de toda la vida. Hacer discípulos es la obra de Dios, donde los creyentes maduros cooperan con Él. Se trata de instruir y de reproducir en otros el discipulado cristiano, la imagen de Dios presente ahora en la vida de cada uno de ellos. Entonces, se trata simplemente de exponerlos al Evangelio cuando son todavía los más pequeños. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. La salvación no depende de nosotros. Eso es perfectamente claro. La salvación es un don de Dios. Pero ¿qué es lo que yo hago? Expongo a mi hijo intencionalmente
al Evangelio y a la gracia de Dios. Intencionalmente lo pongo ahí para que Dios, en el momento que Él quiera, sea Dios el que lo llame. Siguiendo una costumbre que está en la Biblia, que además creo que es un excelente consejo que Dios nos dio. Cuando mis hijos eran pequeños, alrededor de los 40 días de nacidos, los llevé al templo para que pudieran ser bautizados. Y cuando nacieron mis nietos, tuve que hablar acerca de esto con mis hijos y explicarles la importancia que esto tenía y decirles: hijos, es responsabilidad de ustedes, pero la Biblia dice esto. Entonces, mis hijos llevaron a sus hijos en alrededor de los 40 días de nacidos para que sus hijos también pudieran ser bautizados. Y de ahí en adelante es exponerles al Evangelio, al llevarlos a la escuela bíblica de verano, al llevarlos a las clases, a los cuneros, y llevarlos más adelante y regalarles Biblias, materiales educativos, en fin, música. ¿Sabe? Se trata de exponerlos al Evangelio constantemente, de una y de otra forma. Que tu primer Biblia la recibieron mis nietos, de parte nuestra incluso. Lo mismo que me pasó con mis hijos. De esas Biblias que solamente traen como 6 páginas, así gruesas, para las manos de un niño. Seguramente después mis hijos se encargarán de proveerles las Biblias adecuadas en cuanto esos pequeños puedan aprender a leer. Y se trata día a día acerca de ello. Ahora, la madurez cristiana, por supuesto que es importante. Vea la característica de un líder. Un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer. Pero quiero que vea el énfasis que hace acerca de su testimonio en la vida familiar. Sus hijos deben de creer en Jesucristo y ser obedientes. ¿Cómo puedo saber que una persona va a liderar bien a una iglesia si no es capaz de liderar a su propia familia? Entonces, ¿sabe? Eso es lo que la Biblia dice. Esperamos de cada hombre y mujer maduro en la fe que sus hijos también están conduciéndose en los caminos de Dios. La palabra que se utiliza en el texto hebreo para referir a los más pequeños, dice, no se refiere realmente a los más chicos. Por eso es que intencionalmente no en todos los momentos me refiero a los niños. La palabra se refiere a los más jóvenes, y en esta categoría están los niños, los adolescentes, pero también todas las personas necesitadas de ser instrucción. En el Nuevo Testamento, particularmente en los evangelios, usa una categoría más amplia y los denomina los más pequeños. Yo sé que normalmente cuando leemos el Nuevo Testamento, leemos acerca de los más pequeños y no les impidáis, y de pronto pensamos en niños, pero las palabras que están ahí escritas realmente no se refieren a los niños, se refieren a gente sencilla que necesita instrucción y que necesita guía. A muchos de ellos ahora nos toca a nosotros hacernos su familia, como Cristo también lo hizo con nosotros. Se trata de reproducirnos también espiritualmente. Dios, desde que llegué a una iglesia, nos dio padres y madres espirituales. Eso es lo que Dios hizo. Así es que ha habido hombres, mujeres a lo largo de la vida que son los que me han enseñado acerca del Evangelio. Tal vez así llegaste tú. Déjeme mencionar solamente al que fue mi primer maestro de escuela dominical. En la iglesia Jesús de Nazaret, en la colonia Álamos, un hombre llamado Óscar Mendoza fue el primero que me empezó a tutorear ahora en mi nueva fase de creyente en Jesucristo. Él fue el primer tutor que tuve. Y recuerdo todavía con claridad
la primer lección que él me dio. Oscar me dijo en aquella ocasión: tú eres la luz del mundo. La Biblia dice que tú eres la luz del mundo. Honra ese título que Dios te dio. La gente acostumbra poner en su oficina un título que dice que es ingeniero, que es médico, que es abogado, qué sé yo. Dios te dio un título a ti que dice que tú eres la luz del mundo. Honra el título que Dios te dio. Fue la primera lección que yo recibí de parte de Oscar. Dejé de verlo por muchos años. Y 10, 12 años después, cuando yo terminé la licenciatura en el seminario, entonces tuve la bendición de volver a localizarlo y pedirle que él me acompañara y que él estuviera conmigo en el culto de graduación. Porque yo lo que quería era darle las gracias, porque hubo un hombre que me enseñó del Evangelio, me tuvo cuidado, estuvo instruyéndome, y yo lo que quería decirle era: gracias, porque la obra tuya, lo que Dios hizo a través de ti, está dando frutos. Dios nos dio padres y madres espirituales en cada iglesia, pero también nos dio muchos hermanos mayores con los que aprendemos y celebramos acerca de la fe, y Dios ha hecho eso y lo hace todos los días. Se trata de transmitir una fe verdadera a cada uno de ellos, una fe genuina. Y una fe genuina se caracteriza por lo menos por 4 cosas que son importantes. Quiero que usted las valore efectivamente, cada uno de esos elementos. Una fe verdadera tiene que ver con creer en Jesucristo, por supuesto. Número 2, no solamente crees, también conoces. Porque una fe que no tiene conocimiento se vuelve supersticiosa. Así es que por eso es que una vez que llegas a la fe, lo primero que te van a decir es: lee la Biblia, aprende, descubre, y ahí crece. No es suficiente solamente el haber creído, debemos de conocer, pero también y particularmente vivirla. Porque todo conocimiento que no vives se olvida. No podemos hablar de fe y de decir que estamos en ella y al mismo tiempo no ser practicantes de ella. Podríamos en ese nivel simple y llanamente convertirnos en cualquier otro fariseo que habla acerca de las bondades de Dios, pero ni siquiera cree acerca de ellas. ¿Sabe? Entonces la tercera característica tiene que ver con vivirla. Y la número 4, compartir. Compartir lo que Dios me ha dado. Una fe verdadera no solamente se contenta con haber creído y saber que ya es salvo y que recibe de las bendiciones de Dios, sino que avanza hacia el conocimiento, que crece, que la imagen de Dios empieza a ir formándose en la vida de Él. Es cierto que puede tomar años, pero que no puedo seguir siendo como fui el año pasado. Si Cristo está en mí, mi carácter tiene que estar siendo transformado. Si Cristo está en mí, mi forma de pensar tiene que estar siendo transformada. Si Cristo está en mi propia vida, entonces de forma natural me va a llevar a que yo ahora comparta la experiencia que yo estoy viviendo con Cristo Jesús. Ahora, ese es un área donde todos podemos participar. Porque todos los que hoy estamos aquí hemos sido ya llamados por Jesucristo. Y se trata ahora de que, como dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo Jesús, a la plenitud de Cristo. ¿Sabes?
Si tienes hijos, no pares de enseñarles hasta que ya no tengas más aliento. Sigues teniendo ese mismo ministerio que fue el que Dios te dio. Sigue instruyéndolos en Cristo. Si son grandes, no importa, sigue instruyéndolos. Tal vez ya no seas como cuando eran pequeños. Quizás ahora simplemente seas un consejero para ellos, pero vas a seguir instruyéndolos. Pero si también Dios te ha colocado aquí para que seas tu instructor de otros niños en Cristo y que seas tutor de otros, síguelo haciendo y sigue educando, formando, enseñando hasta que la imagen de Cristo sea formada en ellos y en nosotros mismos. Oremos. Dios, gracias por la oportunidad y ministerio que tú nos has brindado de ser padres espirituales de nuestros hijos o de los hijos en la fe que tú también nos has dado. Gracias, Señor, por esta bendición. Que tu nombre sea glorificado cuando estamos desarrollando hombres y mujeres en la fe. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte, Señor, desde esta plataforma de servicio para instruir a otros. Usa nuestras vidas, Señor, y danos la fortaleza necesaria para seguir predicando de tu palabra a nuestros hijos naturales, a nuestros hijos biológicos, pero también, Señor, a nuestros hijos espirituales. Oramos en Cristo Jesús. Amén.